muchas gracias a todos por su puntualidad. Muchas gracias a mis colegas que nos acompañan en esta mesa. Y como ustedes saben, hoy este evento, esta ceremonia, tiene dos propósitos, ¿no? Uno es darle la bienvenida a las nuevas promociones, y otra es tener nuestra mesa inaugural, que tiene una relación muy importante con una promoción, una iniciativa de esta nueva gestión. Quiero dar las gracias a Virginia, aunque no está, tuvo un problema de salud, y a su equipo por recibirnos aquí en la biblioteca. Nos acompañan en la mesa Fleira Guzmán, que es la directora adjunta académica. También están mis colegas coordinadores de los programas. Nos acompaña Rosa María Rubalcaba, la coordinadora de la Maestría en Población y Desarrollo, Cecilia Bóves, la coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales, Rodrigo Salazar, el coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, y Alejandra Armesto, la coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales. También están muchos de nuestros profesores que forman parte de la planta académica de esta institución. No los voy a nombrar a uno por uno, pero les agradezco muchísimo que nos acompañen. También nos acompañan el grupo de colaboradores institucionales que hacen posible crear las mejores condiciones para que podamos dedicarnos realmente a las actividades sustantivas de esta institución, que son la docencia y la investigación. Está Claudia Debler, está Manuel Montoya, Pedro Cote, que está tomando fotos y coordinando, perdón, Pedro, ya te hacía yo tomando fotos. David, Virginia, Rita, Gisela González, y a todo el personal académico administrativo que siempre está presente. Muchas gracias por acompañarnos en para nosotros y para mí en especial, la inauguración de los cursos. Quiero compartir con ustedes unas palabras de bienvenida para después dar paso a la mesa inaugural. Quiero decirles que hoy es un día muy especial para la Flaxo México, nuestra institución, y es muy especial por varias razones. En primer lugar, porque recibimos una nueva generación de estudiantes que a partir de ahora son parte de nuestra comunidad. Esto me llena de emoción porque ustedes, nuestros estudiantes, son el pilar más importante de esta institución. Para nosotros, cada generación es especial. Los recibimos siempre con emoción, al mismo tiempo que con nuevas expectativas, porque sabemos que cada uno de ustedes deja aquí en la Flaxo su propia huella, su propia impronta y sus propias historias. En segundo lugar, porque esta inauguración de cursos coincide con un nuevo proyecto institucional que busca emprender lo que he llamado un debate renovado e innovador de las ciencias sociales. El hecho que marca el inicio de esta propuesta es justamente la mesa inaugural que hemos intitulado ¿Por qué un debate renovado de las ciencias sociales?, donde participan la doctora Mónica Casalet, la doctora Bóves, la doctora Puyana y el doctor Salazar, que aquí nos acompañan. Y en tercer lugar, porque para mí iniciar simbólicamente el día de hoy este gran proyecto institucional me llena de entusiasmo. Considero necesaria la discusión sobre el conocimiento que producen las ciencias sociales para mejorar nuestra práctica de investigación y docencia, pero sobre todo para abrir nuevas oportunidades para nuestra institución. Esta visión nos permite repensar la singularidad de la Flaxo a la luz de su historia y además emprender acciones institucionales que considero necesarias, como es la revisión de nuestras líneas y agendas de investigación y la búsqueda de nuevas oportunidades de inserción en los debates académicos y de política pública. La Flaxo México ha realizado un esfuerzo muy importante en los últimos años
para consolidarse como una institución de excelencia académica y para vincular de forma importante la investigación y la docencia. Los programas académicos, ya los verán, están diseñados para formar científicos sociales del más alto nivel mediante la colaboración constante entre profesores y estudiantes. Esa es una de nuestras apuestas principales para la formación de calidad y excelencia con la que estamos comprometidos, no de ahora, sino desde hace muchas décadas. Esta nueva etapa que emprenden estará marcada por una intensa actividad académica, ya lo empezarán a sentir, ¿no? Pero no podemos perder de vista la importancia de construir un espacio de convivencia cercana y diálogo constante, que ya también lo habrán sentido en el comedor o aquí en la fuente, ¿no? Soy egresada de esta gran institución, como muchos de mis colegas aquí presentes. Entonces, sé lo que significa haber sido estudiante de la Flaxo. Sin duda, es algo que a mí me ha marcado de manera muy significativa. A partir de ahora, pasarán la mayor parte de su tiempo en esta institución y les aseguro que cada una de las distintas áreas y coordinaciones ha realizado un esfuerzo muy importante para que su paso por la Flaxo México se convierta en una gran experiencia. A nombre de toda la institución, les deseamos mucho éxito en sus estudios y les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Daríamos inicio, ¿no?, a esta mesa inaugural que, como les acabo de decir, tiene un significado muy importante para la institución, pero también para este inicio de esta nueva gestión 2018-2022. Le intitulamos porque un debate renovado de las ciencias sociales, justo con el propósito de empezar a detonar, ¿no?, este debate que no está construido, lo empezamos a construir hoy. Este es nuestro primer evento, esta es nuestra primera acción y la idea, como lo he comentado con varios de mis colegas, es justamente construirnos esta agenda de este debate renovado con el propósito de que no más allá de un año tengamos algún posicionamiento institucional sobre las ciencias sociales, ¿no? Y les digo, está en construcción y además tiene como dos propósitos, ¿no? Una es construir este debate, pero otra es que vayamos impulsando, ¿no?, de la mano todos en esta que sería, yo me imagino, una agenda también renovada de investigación en el campo de las ciencias sociales. Sin más, pues les agradezco mucho a mis colegas haber aceptado participar en esta mesa. El orden de la presentación es que iniciamos con la doctora Mónica Casalet, enseguida la doctora Alicia Puyana, en tercer lugar la doctora Cecilia Bóves y cerraría, sí, Rodrigo, ¿verdad? Sí, no me equivoqué, y yo cerraría con alguna síntesis muy breve sobre lo que aquí se está discutiendo. La dinámica, bueno, la conocen mis colegas, les pido por favor, bueno, ajustarnos a los tiempos, ¿no?, con el propósito de que también después de esto pues vayamos al brindis, ¿no? Entonces, la doctora Mónica Casalet es profesora investigadora de tiempo completo de aquí de la Flaxo México, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es miembro regular también de la Academia Mexicana de Ciencias, hoy asesora para política digital del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y también integrante de la Comisión de Consorcios Bilaterales NSF y CONACYT. Entonces, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por invitarme y muchas gracias por esta introducción que da una idea
un poco hacia dónde vamos, qué nuevos rumbos se pueden tomar. Entonces, justamente en estos nuevos rumbos, una de las cosas que les quisiera plantear a todos es justamente algunas características de estos procesos que construyen la cuarta revolución industrial, que se está hablando mucho a nivel de los países industrializados, y en México ya se está aplicando. Quizás en forma muy fragmentada, pero en los clústeres importantes, agrupamientos industriales importantes, con tecnología, se da ya una incorporación de este tipo de tecnologías. Entonces, ¿en qué se basa esta nueva revolución industrial, que fundamentalmente se conoce como la industria 4.0? Es nuevas tecnologías disruptivas que tiene que ver con la Internet de las cosas y de servicios, la computación en la nube, los robots, los cobots, que son los robots más colaborativos y pequeños que se utilizan a nivel de toda la fabricación, el Big Data, que es una de las cosas más importantes junto con la computación en la nube, porque permiten la sistematización de los datos para emplear posteriormente nuevos nichos de oportunidad y nuevos negocios. Y 3D, que es la manufactura adictiva, que es todo lo que es el diseño hecho a través de las máquinas. Y la inteligencia artificial. Es decir, son procesos que están en ciernes y que los países industrializados ya han tomado medidas muy importantes del punto de vista de políticas públicas activas para desarrollar la innovación y para desarrollar todo lo que tiene que ver con el apoyo institucional y de los actores, porque esto es una de las cosas un poco inéditas de esta nueva revolución, que se da una participación de actores heterogéneos, ¿no? Y entonces esto es distinto que el pasado. Por eso se dice que esta revolución industrial provoca cambios, porque fundamentalmente por la velocidad del tratamiento de la información, la capacidad de almacenamiento de los datos y el desarrollo masivo de las redes de comunicación. Entonces, en la capacidad de almacenamiento de los datos y de sistematización posterior dentro del proceso, vemos que ese es el nuevo signo de la competitividad dentro de la industria que llamamos industria 4.0. Es decir, que se da también por una gran reducción de los costos de instalación y el análisis avanzado. Entonces, como verán, aquí se da el papel del conocimiento que está dentro de la producción, que está generando nuevos cambios, que no solamente se generan en la industria, también se generaron en la biotecnología, en la nanotecnología. Son grandes revoluciones que implican una forma diferente de ver el rumbo que toma la sociedad. Entonces, este nuevo paradigma de manufactura digitalizada, que se llama de diferentes formas, pero cada vez el nombre de Industria 4.0 se está generalizando y asumiendo. En Estados Unidos se llamó manufactura avanzada en la época de Obama, ahora ha cambiado por el nombre de fábricas inteligentes, pero todo eso se basa justamente en la conexión de servicios avanzados mediante esa posibilidad de utilizar sistemas ciberfísicos, o sea, que esos sistemas ciberfísicos que proporcionan la vinculación, las máquinas inteligentes que proporcionan la
el almacenamiento de los datos, la información, los documentos y el conocimiento, es lo que permite justamente generar estas nuevas formas de producción y de generamiento de nuevas posibilidades, que también tiene dificultades en el sentido que implica una serie de riesgos e impactos en el trabajo, en el desempleo, que ya sean en trabajadores calificados o no, y justamente por la ubicuidad de la tecnología y la flexibilidad que tiene. Entonces, esta nueva versión se basa en una organización industrial orientada a fabricar productos que son inteligentes y conectados. En el pasado, los productos eran aislados. Entonces, en ese sentido, se habla que es completamente distinta del pasado. El proceso productivo está basado en una conexión que justamente lo establecen los sistemas ciberfísicos y ese proceso es un proceso integral, conectado, flexible, que permite ajustar módulos dentro de la producción y tanto ajustar módulos como las personas. Y es un flujo inagotable de datos y eso crea nuevas posibilidades desde el punto de vista del comercio, de los planes del negocio y de lo que se llama el servicio de orientación a los clientes, que es la servitización, como se le conoce ahora. Entonces, genera una economía con una demanda masiva, personalizada. Eso es otra cosa determinante del proceso. Antes había una producción en masa que no permitía personalizar. Ahora la reducción del costo y la flexibilidad que dan estos equipos permite justamente una demanda masiva personalizada. Y eso es una de las cosas, junto con el manejo de los datos, que constituyen claves de esta producción. Esta transformación digital afecta a todos los sectores, y tanto tradicionales como maduros, y no es igual para todos los países ni para todos los sectores, porque la diferenciación implica que hay que tener en cuenta el umbral alcanzado por la historia productiva del país, por las políticas activas públicas desarrolladas para la continuidad de la innovación y a su vez para la formación de capacidades. Entonces, en esta perspectiva de una sociedad que cada vez es más digitalizada, no solamente en la producción, sino la vemos también en las relaciones sociales, porque nadie se queda fuera de este proceso, entonces vemos qué papel también pueden jugar las ciencias sociales. Y esto es muy importante, porque por un lado hay que mantener el carácter básico que tienen las ciencias sociales en ampliar el espacio social para la intervención de los diferentes grupos. Y eso se logra con construir y densificar las relaciones sociales, el acceso a la información para favorecer la toma de las decisiones y los nuevos planteamientos para reflexionar en un ámbito altamente especializado en un clima de colaboración. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta: los planes tomados en los diferentes países desarrollados, incluso en China también, hubo una gran colaboración de grupos heterogéneos, empresas, investigadores, sindicatos, para trabajar sobre la articulación y el estudio del futuro. Del futuro y cómo afectaba a los distintos grupos que participaban como protagonistas. Porque, por ejemplo, todo esto plantea un problema de marco legal que cambia, plantea un problema de buscar interoperabilidad entre los programas que se usan, y esa interoperabilidad
es internacional también, no es solamente nacional, entonces hay que buscar participaciones a esos niveles. Y entonces, y es en sí misma un trabajo colaborativo, y eso es importante rescatar a nivel de las políticas. Y también hay que tener en cuenta que las soluciones históricas que se han venido aplicando ya son difíciles de adaptar a este modelo de sociedad, cada vez más digitalizada, donde cambia la cultura, los comportamientos y hay nuevos niveles de resistencia. Entonces, y nuevos grupos sociales afectados y excluidos. Entonces, también aquí hay un problema de evaluar los desafíos que presentan los países emergentes, es decir, cómo nos enfrentamos en México y cómo se enfrenta América Latina con todos los problemas políticos que existen y fragmentaciones a estos cambios, atendiendo justamente esas trayectorias fragmentadas y heterogéneas de los ecosistemas de innovación. La tarea no es agregar o parchar lo existente, sino elaborar estudios prospectivos, sectoriales, buscar mapping de capacidades, buscar nuevas formas de apropiación y difusión y, a su vez, buscar nuevas modalidades organizativas. Y esto es una de las cosas que no solo se están buscando en los países industrializados, sino que también en México está existiendo. Otro aspecto que me parece importante y que colabora en el análisis e interpretación de estos cambios es la idea de la búsqueda de la convergencia, que no es solamente una convergencia de tecnologías, sino que también proporciona una visión interpretativa sobre todo basada en un enfoque interdisciplinario, centrado en la imbricación de las relaciones entre diferentes campos del conocimiento. Entonces, así vemos que surge, por ejemplo, la bioinformática, en tecnología se dan una cantidad de articulaciones con diferentes campos. Entonces, esta convergencia tecnológica supone también una integración teórico-cognitiva de las disciplinas. Es una visión interdisciplinaria que supone un desafío para la organización académica, como decía Gloria hoy, en la medida que implica rever los planes de estudio, las líneas de investigación que representan una respuesta de soluciones históricas, no una respuesta a cuál es la situación que está cambiando. Un abordaje y que permite hacer un abordaje de la complejidad de los problemas sociales, sectoriales y nacionales. Otra cosa importante, me parece que, ya termino, una cosa, y por las dudas voy a aclarar, una cosa importante que me parece que hay que tener en cuenta, no solamente los estudios interdisciplinarios e interinstitucionales para orientar y formar consenso sobre los problemas centrales en la ejecución e implementación. Es necesario elaborar estudios prospectivos de los sectores, de las dinámicas, cómo se dan, para apoyar justamente cómo es esa creación de estándares y de la búsqueda de ver también cómo se puede construir un marco legal que apoye todo este desarrollo y la selección también de casos exitosos y casos de donde hay conflicto y fracaso, ¿no? Es muy importante tener en cuenta para poder hacer como profesionales recomendaciones de política industrial e innovación para justamente dar una participación a excluidos, como por ejemplo determinadas categorías de trabajadores, como también las pymes, que son eternamente excluidas.
Una cosa importante también es adecuar la estructura de gobernanza con una incidencia transversal para coordinar y evaluar resultados. Y ahí me parece que las ciencias sociales tienen muchísima cosa para dar por toda esta trayectoria que tienen de análisis de comportamientos y de ver los rumbos y nuevas soluciones. Por eso me parece muy importante la participación de los cientistas sociales en alentar todas las creaciones de instancias de coordinación multinivel, esas instancias intermedias que permitan trabajar para coordinar, orientar y evaluar íntegramente la investigación sobre nuevos procesos, sobre generación de capacidades, sobre la focalización de la inversión y la evaluación de resultados. También es muy importante todo ese trabajo da elementos para recomendar aciertos en políticas públicas que sean activas, especialmente para la formación de talento digital, con nuevos modelos de aprendizaje y transferencia de conocimientos y con modalidades organizativas que justamente canalizan esas nuevas formas, como por ejemplo los consorcios públicos privados que cada vez se están utilizando más, los acuerdos binacionales o también las formas de emprendimiento que en esta perspectiva son muy importantes porque permiten una posibilidad. Entonces, aquí me parece que la idea no es solamente marcar un carácter sociotécnico específico, sino marcar rumbos para llevar adelante los cambios necesarios y probar soluciones. Perdón, no sé si me pasé mucho, pero perdón. Bueno, ahora tenemos la participación de la doctora Alicia Puyana. Ella también es profesora, como todos los profesores investigadores de la Flaxo. Ella desde 1996 también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Oxford, especializada en crecimiento económico, economía internacional, economía del petróleo, y de los recursos naturales y en temas de desigualdad y discriminación hacia las minorías étnicas. Adelante, gracias. Muchas gracias. Agradezco a Gloria, directora de la Flaxo, la convocatoria a discutir los ejes rectores del cambio institucional plasmado en su Plan 2020-2018 y a ustedes por su presencia. 2022, perdón. 2018-2022. Y hoy a comentar la necesidad del debate renovado de las ciencias sociales para remozar cómo la Flaxo ha asumido sus tareas. Dos factores justifican la introspección. Primero, estudiar y actualizar el campo de acción de la Flaxo. Segundo, apreciar los cambios de las últimas décadas que develaron cómo las ciencias sociales, la economía especialmente, no alertaron sus efectos desestabilizadores. Participo en el debate con modestia y sinceridad desde la economía y mi experiencia académica, la reciente en Flaxo desde 1996. Poco. Expondré por qué avalo el debate, qué entiendo por ciencias sociales, incluida la economía, separada de su hábitat hace tiempos. Planteo la actual como una crisis social compleja que demanda a todos replantear el tratamiento de los problemas sociales y el efecto de aplicar sin reservas teorías económicas, teorías sociales gestadas en entornos diferentes al ambiente latinoamericano. El debate renovado o renovador. Los cambios propuestos ubican a la Flaxo en el área de las políticas públicas, rama noble de la economía, fortalecida por las reformas estructurales
para evaluar las políticas públicas diseñadas con criterios de eficiencia en la administración de los recursos fiscales, de los recursos públicos, por definición escasos. No lo sé. Los programas como los de pobreza se estructuran a partir de la focalización y la individualización de los beneficiarios. Una perspectiva de la sociedad que no puede pasar desapercibida. Amartya Sen la tilda como moralmente cuestionables los programas de pobreza por ignorar las relaciones entre esta y la desigualdad. Analizar los fenómenos sociales y los problemas públicos con enfoque multidisciplinario y propositivo para soluciones, en mi opinión, debatible, yacen más en la solución de los problemas públicos y menos en la creación del pensamiento social, y me remiten a la propuesta de Bourdieu en repensar el Estado, génesis y estructura del campo burocrático, mi traducción, que de ser acertada sugiere que las instituciones académicas, las de ciencias sociales particularmente, dependen del Estado y que sus agendas emanan de las prioridades de ésta. Así, la autonomía institucional y la independencia de sus investigadores se concentrarían en la selección de los temas de esa agenda y de las teorías y de las metodologías analíticas y en las respuestas o soluciones. Hay en México una nueva agenda que, por las declaraciones de la probable nueva directora del CONACYT, acoge la multidisciplinariedad y da a las ciencias sociales mayor credibilidad o mayor centralidad. Pregunto, ¿considerará las especificidades de estas ciencias? No lo sabemos. Sobre la naturaleza de las ciencias sociales y su legitimidad como creadora de conocimiento. El objeto de las ciencias sociales, la sociedad y las relaciones de los individuos en esta, implica que estas son ciencias morales, pues en esas relaciones, incluidas las económicas, hay voluntad, intencionalidad y juicios de valor, juicios morales. De ahí que los intentos de acercar la economía y las ciencias sociales a las ciencias naturales fallan frecuentemente, pues las condujo a objetivizar los seres humanos ignorando su vivencia vital. Eso dice el filósofo Husserl. Me lo sugirió Mariano Rojas. Ese carácter descarta la dicotomía entre economía positiva y normativa o entre ciencias sociales positivas y normativas, o que haya contradicción entre equidad y eficiencia. No puede ser eficiente ni moral una economía que someta a la gran parte de la fuerza laboral y de la población a perpetuos desempleo o informalidad y con ingresos apenas para sobrevivir. Desde hace años se intenta deslegitimar las ciencias sociales y favorecer las ciencias naturales o duras en políticas públicas y en la financiación de los programas docentes e investigativos, por considerarlas neutrales y más objetivas. O se exigen explicaciones simples de problemas complejos, conducentes a reducir lo social y lo cultural a lo biológico. En los Estados Unidos, por ejemplo, se critica el estudio de las ciencias sociales en las instituciones académicas, etiquetándolas de liberales. Situación similar se vivió en América Latina en los años 60 y 70. Esto porque exponen los abusos del poder y las políticas que mantienen las desigualdades que discriminan a la mayoría de la población mundial. Las áreas de reflexión de las ciencias sociales implican que sus agendas y objetivos han de ajustarse permanentemente al cambio de las relaciones sociales. De ahí la oportunidad del debate. De ahí que debamos rechazar afirmaciones como la sociedad, este o tal problema están sobrediagnosticados. No más diagnósticos, queremos soluciones, respuestas rápidas con soluciones en corto plazo.
Pero el cambio social, si es constante y casi imperceptible, es acumulativo y estalla en crisis cuando las instituciones no responden a las transformaciones. Ello justifica nuevos diagnósticos y nuevas formas de interpretar y tratar los fenómenos sociales. Así, el estudio aplicado de los fenómenos sociales ha de ir acompañado, paso a paso, de creación de conocimiento y cambios en los métodos de docencia. ¿Habrá recursos para ello en la nueva agenda? Los momentos de crisis y los reclamos de cambio. Al estallar, las crisis sociales, económicas, políticas o de cualquier otra obligan a repasar el rumbo de los acontecimientos, a resolver las limitaciones de los paradigmas centrales y, al debilitar los argumentos que sostienen el statu quo, propician su transformación. Hoy vivimos una crisis compleja, para algunos sistémica, para otros fruto de las contradicciones entre la democracia liberal, que promete igualdad, y la economía liberal, que estratifica. O el fin del internacionalismo de posguerra basado en reglas consensuadas, garantes de paz internacional y tranquilidad social por la convergencia económica o tecnológica. O es el retraso de la globalización y la supranacional. No se sabe qué pasó. El orden mundial se resquebraja y con las teorías que lo racionalizaron, y no hay propuestas al futuro. No las conozco, por lo menos. Se suponía que el crecimiento de la economía de mercado traería estabilidad social y sepultaría las ideologías y los conflictos de interés causantes de guerras y tanto dolor. Ese optimismo se derrumbó en el año 2016 con el Brexit, con la elección de Donald Trump, con el avance de partidos de izquierda y de ultraderecha xenófonos en Europa y la restauración de gobiernos no interesados en construir sociedades menos desiguales. El cataclismo del 2008 cimbró los cimientos de la teoría económica por su incapacidad de predecir como se esperaba de ella y puso en cuestión los métodos de enseñanza de la economía. En muchos países se modificaron los programas y los currículos de enseñanza. Ambas crisis señalan el rechazo generalizado a las élites políticas, económicas, intelectuales y académicas. Todos aquí, profesores y maestros, somos parte de la élite y por ello tenemos responsabilidad social. De esas élites que dirigieron las sociedades en las últimas décadas y no respondieron a los cambios que, larvados desde los años 70, estallaron en el 2008 y cuyas reverberaciones políticas irrumpieron en el 2016 con esos acontecimientos políticos que he mencionado. Durante 1975 y 2016 al menos, se anularon los avances de equidad logrados en los años 30 en los Estados Unidos y en los países desarrollados. Los salarios y la movilidad se estancaron también en América Latina, especialmente en México, en Colombia, en otros países. Todo atribuible, entre otras, a la liberalización de los mercados de bienes y de capitales y a la presión que esto puso sobre el trabajo. Simultáneamente cambió la ética social. Se toleran desigualdad y precariedad laboral antes moralmente inaceptables. Para esta nueva moral, advierten Atkinson y Sen, y debemos pensarlo, el desempleo, el no superar las trampas de la pobreza, no ameritan benevolencia, pues resultan de decisiones voluntarias de individuos racionales y libres. ¿Es así? Por la especificidad de las ciencias sociales, la economía incluida, ningún paradigma domina plenamente. Coexisten en competencia y con escaso diálogo por los elementos ideológicos innatos a ellas, interpretaciones del mundo opuestas. En veces, los paradigmas dominantes ceden el paso a nuevos aportes. En otras, como el 2018 y 2016, como el 2008 y el 2016, esto no ocurrió. El consenso deviene más de las relaciones de poder que de los méritos de la investigación, tema que nos urge reconocer y analizar.
En mi opinión y de los colegas que participan en el programa de línea de investigación que coordino con el doctor Puchet, apremia a estudiar el desajuste entre las teorías económicas y las sociales originadas en contextos anglosajones y franceses principalmente, supuestamente universales, distantes de la trayectoria social latinoamericana, y ponderar en qué medidas estas no han ayudado o han obstaculizado su desarrollo. El propósito de nuestro programa, abierto a discusión y participación de toda la comunidad, es cuestionar la universalidad del conocimiento económico y su pertinencia para la región, y proponer alternativas y alianzas sociales que superen las propuestas del liberalismo, del neoliberalismo o del progresismo. A modo de ejemplo, ilustro algunas preocupaciones que debatimos. Estudiar políticas monetarias y fiscales de cambio estructural, de crecimiento, de inserción internacional o de empleo, que no eternicen ni el ajuste ni la austeridad, pero que no aupen el dispendio, que reconozcan la pertinencia de América Latina al mundo y garanticen el bienestar a las mayorías. O políticas de innovación en sociedades pluriétnicas y pluriculturales, con pleno reconocimiento y legitimación de las culturas originarias. En ese tono, pensamos que nuestra docencia también requiere cambios para combinar más profundamente el estudio de marcos teóricos generales con el abordaje de temas concretos, lo cual fomenta la multidisciplinaridad, como lo propone la directora. Esta aproximación invita a reemplazar el ir y enseñar a todos por el ir y aprender de todos. Actitud modesta epistemológicamente y realista que nos prepara a todos a enfrentar mejor y entender más los problemas de la vida social, de la vida real y a los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, no, están muy disciplinados, muchas gracias. Y bueno, yo al final haré los comentarios. ¿De evaluación? No, de evaluación no, haré trataré de hacer una síntesis que nos vaya dejando una agenda, ¿no? Bueno, continuamos con la doctora Cecilia Bóvez. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México, egresada igual que muchos de los que estamos aquí, profesora, investigadora de tiempo completo, coordinadora de la maestría, y también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ha impartido los cursos de Teoría Social y Sociología Política en diversas instituciones de México y en otros países, y como todos los colegas de aquí de la mesa, tienen muchas publicaciones. No las quise compartir, pero las tenemos en nuestro perfil. Nos lleva otros 15 minutos. Bueno, pues gracias, Cecilia, adelante. Yo quiero empezar por tomar mi tiempo. Muy bien. Y luego agradecer esta invitación a esta mesa, compartir con ustedes. Me da mucho gusto estar aquí con los estudiantes que ingresan. Me da mucho gusto estar aquí con colegas tan queridas, tan admiradas, colegas tan queridos y admirados, porque Rodrigo está incluido. A todos ellos de alguna manera les debo algo de lo que voy a compartir aquí, porque de todos he aprendido. Me da mucho gusto, además tengo que decir que le debo mucho a muchos autores de los cuales he abrevado para nutrir estas ideas que quiero compartir con ustedes. Espero que nadie se ofenda por algunas cosas que voy a decir, no son personales, son respecto a las ciencias sociales. En aras de ser precisa, concisa, yo escribí un texto que voy a leer y explicar en algunos momentos. Voy a empezar por retomar el leitmotiv de la invitación que nos hizo Gloria
que me parece de máxima actualidad. La convocatoria entonces a un debate renovado e innovador de las ciencias sociales está motivada, desde mi punto de vista, por la complejidad de la situación actual, situación que demanda cambios que vayan encaminados a permitirnos la elaboración de agendas de temas prioritarios y el abordaje inter y multidisciplinario desde la diversidad de las ciencias sociales. Hasta aquí de acuerdo con mis colegas, pero yo añadiría también desde la integración con las otras ciencias que no son sociales. Estoy pensando en las ciencias biomédicas, estoy pensando en la física, en la matemática y en las neurociencias, entre otras. Y si partimos de la circunstancia actual en la que por mucho tiempo, que no es solamente de ahora, por mucho tiempo las ciencias sociales han tendido a abordar sus problemas específicos aislándose en su disciplina de origen, lo que ha implicado que hayamos estado y estemos investigando y escribiendo como y para economistas, politólogos, sociólogos, antropólogos, etc. Asimismo, también ha prevalecido la tendencia a distinguir entre ciencias sociales básicas y aplicadas y a trabajar con metodologías diferenciadas para cada una de estas disciplinas o enfoques de investigación. En la actualidad, tanto el conocimiento que se produce como en la forma, ya lo decía Alicia, en la forma en que acometemos la enseñanza y la formación de nuevos investigadores, muestra que todavía lo que prevalece es la diferenciación y división disciplinaria. A pesar de que la realidad nos enfrenta cada vez más a problemas muy graves que, desde mi punto de vista y de otros autores con los cuales comparto su opinión, no pueden encararse adecuadamente desde esta diferenciación, ya que se trata de problemas que son simultáneamente políticos, económicos, sociales, culturales, de salud y entre otras dimensiones. Lo que quiero discutir brevemente aquí es cómo, impulsado por la centralidad de ciertos temas en el mundo actual, esta situación está comenzando a modificarse y yo lo que quiero es insistir en la necesidad de retomar este desafío de la modificación. Uno de estos problemas, quizás el más relevante, es el desafío de la desigualdad. Este es uno de los mejores ejemplos de un problema real que genera una genuina sinergia interdisciplinar y está forzando a las ciencias sociales a reevaluar sus apegos disciplinarios. Por lo tanto, como ven aquí, yo titulé mi exposición cómo los problemas nos obligan a renovar el debate. En esta circunstancia, la reflexión que les comparto esta tarde no intenta entrar al análisis del problema de la desigualdad como tal, por eso el desafío de la desigualdad está chiquitito, ¿sí? Como un subtítulo muy chiquitito, sino más bien tomarlo como un eje desde el cual poder mostrar un tema que demanda posiciones más abiertas y dialogantes entre las ciencias, lo que es, a mi juicio, una de las aristas más importantes del debate renovado en las ciencias sociales al cual estamos convocados hoy. No solo por la convocatoria que nos ha hecho nuestra directora, colega y amiga, sino porque en el mundo actual nos está convocando a nosotros a participar en este debate renovado. Voy a empezar entonces por hacer unas ligeras consideraciones acerca de la evidencia de la centralidad y la importancia de este tema. La creciente visibilidad e importancia del tema de la desigualdad es evidente, no solo en la academia, sino también en el ámbito de la política con mayúsculas y de la política pública. En este sentido, basta mirar los informes de los organismos internacionales, los numerosos programas de política social, los discursos de los políticos, los resultados electorales y así como los debates de la opinión pública prácticamente en todos los países. Y si miramos esto, podremos observar cómo el problema de la desigualdad aparece reiteradamente. No es tampoco un dato menor el hecho de que el libro de Piketty, que supongo que todos conocen, haya sido un bestseller en sus versiones en todos los idiomas y que haya llegado al número 1 en la lista de los libros de no ficción del New York Times en mayo de 2014.
En cuanto a la academia, en los últimos años se han realizado incontables estudios sobre la cuestión de la desigualdad desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales y no sociales, lo que incluye tanto a economistas, puedo mencionar muchos, como sociólogos, sobre todo los grupos que han estado trabajando con la teoría de las clases, la movilidad social, politólogos, geógrafos, investigadores de políticas públicas, juristas, pero también epidemiólogos, ¿verdad?, médicos y otros científicos. Uno de los aspectos más novedosos de estos estudios es la crítica que se produce dentro de ellos respecto a los enfoques disciplinarios. Por ejemplo, en el libro de Piketty puede leerse en la página 32 de la edición en español algo así: la disciplina de la economía debe sobreponerse a su pasión infantil por las matemáticas, la teoría pura y a menudo la especulación extremadamente ideológica a expensas de la investigación histórica y la colaboración con otras ciencias sociales. Asimismo, prueba de la centralidad de esta nueva orientación a los que nos obliga el estudio de la desigualdad, han surgido algunos institutos de investigación que se proponen el estudio del problema sin distinguir entre diversas disciplinas. Podemos mencionar, por ejemplo, el International Inequality Institute de la London School of Economics and Political Science y, entre otros, también el programa interdisciplinar de Harvard que se llama Inequality and Social Policy. Desde esta perspectiva, algunos autores han avanzado la idea de que estaríamos presenciando la emergencia de un paradigma de la desigualdad. Un paradigma que empieza a ser un paradigma de la interdisciplinariedad, y asumir este paradigma nos debe acercar a la posibilidad de desarrollar estudios más abarcadores, profundos y completos. Así, mi idea aquí es mostrar que el estudio de este problema demanda una aproximación multidimensional, multiescalar e interdisciplinaria, a la vez que evidencia la conveniencia, la posibilidad y el imperativo de desarrollar estrategias de investigación que combinen los más diversos enfoques, métodos y estrategias analíticas. Avanzo página. Y Acá. ahí está. Atrás. Aquí. Entonces, lo que me propongo es mostrar una propuesta de mostrarles una reflexión sobre la desigualdad que nos aboque, nos impela al estudio crítico a un estudio crítico de este problema. Para eso es necesario pensar en una forma creativa, interdisciplinar, a diferentes escalas y con diversos enfoques, porque el problema es altamente complejo y además constituye uno de los grandes desafíos de la actualidad. Es un enfoque que tiene que ser multidimensional, porque la desigualdad no es solamente un asunto de diferencias de ingresos, sino que atañe a todas las esferas de la vida social. Más aún, las desigualdades en las diferentes esferas se acumulan y se refuerzan, generando espirales de desigualdades intensificadas. Es un fenómeno que tiene que entenderse en su multiescala, porque existen numerosos y poderosos circuitos de desigualdad que generan consecuencias diversas y a diferentes niveles. Y por tanto, es un estudio que debe ser interdisciplinar, porque aquí con estos elementos se da una forma de un problema que demanda una sinergia interdisciplinar. Comenzando entonces por el asunto de la multidimensionalidad, hay que subrayar que cuando hablamos de desigualdad, en realidad nos estamos refiriendo a múltiples desigualdades que se dan en las diferentes dimensiones sociales. Estas diferentes dimensiones, estas desigualdades, además he dicho, se intersectan, se cruzan y se refuerzan unas a otras. En el plano económico podemos observar desigualdades en los ingresos, en las rentas, en el empleo, en el trabajo, pobreza, etcétera. Desde el punto de vista de la política, tenemos siempre diferentes posibilidades reales de participación política, diferencias en el ejercicio de los derechos, diferencias en el acceso a la justicia. Esas son desigualdades que se dan en la esfera política. En la esfera social tenemos clases, estatus,
movilidades, marginalización, minorías, que están consideradas minorías precisamente por la desigualdad en que se encuentran, la posición desigual en la que se encuentran respecto a otros. En la esfera cultural aparecen los imaginarios y sistemas simbólicos que naturalizan la desigualdad, ¿verdad? Representaciones culturales arraigadas que llevan a la estigmatización, al prejuicio, a la discriminación, entre ellas, por ejemplo, el mantra de la igualdad de oportunidades, el mantra de la meritocracia, que son discursos y valores compartidos y discursos y narrativas que opacan y que están naturalizando y contribuyendo a la reproducción de las desigualdades. También en el ámbito ambiental existen disparidades territoriales entre urbano, rural, urbano, desigualdad en la exposición a riesgos y catástrofes, en el acceso a los recursos naturales, al agua, a las energías sostenibles y una desigualdad en el ámbito cognitivo que implica que algunos tienen acceso a una educación de élite y a otros beneficios educativos como apoyos, capital cultural de su familia, etcétera, otros no, desigual innovación, como decía Mónica, desigual acceso a la innovación, a las redes de conocimiento, participación en estos beneficios de la igualdad. Todo lo cual implica, a mí lo que me interesa destacar aquí es que no solo existen estas desigualdades en todas estas dimensiones de la sociedad, sino que además en estas circunstancias se reproducen mecanismos que permiten a algunos grupos asegurarse y reproducirse una condición de privilegio en desmedro de otros grupos que están en definitiva excluidos. Por ello, más allá de subrayar las dimensiones de la desigualdad, yo diría que esta multidimensionalidad origina efectos y consecuencias de la desigualdad en todas las esferas sociales también, y que, para resumirlo, yo diría que genera exclusión, que es la contraparte de los procesos inclusivos. En la economía perjudica la desigualdad, perjudica el crecimiento económico, desperdicio de capital humano, precariedad, informalidad. En la política, la desigualdad afecta la legitimidad de las instituciones, el descontento, genera descontento con los diseños institucionales, hay sobrerepresentación de algunos grupos y subrepresentación de otros, genera antielitismos que nos llevan a posiciones como la del Brexit, Trump. Hay muchas elecciones políticas que han estado determinadas por este descontento con la desigualdad. La corrupción también tiene una relación muy directa con la desigualdad, y también la aparición de ciudadanías parciales o ciudadanías de segunda. En términos sociales, hay oclusión de canales de movilidad social, afecta el capital social, genera estructuras sociales rígidas, posiciones sociales muy diferenciadas, disparidad en el acceso a los beneficios sociales. En el ámbito de la cultura, genera discriminación, no necesariamente derivada de la pobreza, porque hay exclusiones y desigualdades que no son de los pobres. Por ejemplo, hay mujeres o hay personas que por su pertenencia a un grupo étnico, más allá de su acceso a la economía, son discriminadas, marginalizadas y exclusivas. Y en el ámbito territorial aparecen zonas y barrios privilegiados contra barrios marginales, tugurios. En las ciudades está produciéndose fenómenos de gentrificación que no solo amplían o acentúan esta desigualdad territorial en el ámbito urbano, sino que además están expulsando de las zonas urbanas a los sectores menos favorecidos. Hay un problema de desigualdad en el acceso a seguridad, unos tienen, otros no, en el acceso a la movilidad, en el acceso a la justicia, por supuesto. En cuanto al conocimiento, ocurren fenómenos como resultado de la desigualdad de rezago educativo, acceso diferenciado, enseñanza de calidad, exclusión de las inversiones en ciencia y tecnología, acceso a sistemas de información, etcétera. Como vemos, es un problema que afecta a todas las dimensiones, por lo tanto no es un asunto de la economía ni de la sociología. En términos de multiescalas, hay que tener en cuenta que la desigualdad puede advertirse además, no solo en las diferentes dimensiones, puede advertirse y estudiarse en diferentes escalas o niveles. En primer lugar, se puede distinguir la desigualdad vertical, que refiere a las personas, o sea, unos tienen más, otros tienen menos, hay una desigualdad en los accesos, pero también hay una horizontal que refiere
refiere a grupos, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, los discapacitados, los ancianos, etc. Esa es horizontal. Y también hay una que se produce en términos espaciales. A nivel global se aparecen zonas y países que reciben los beneficios de la globalización y otros que no, regional, nacional, etc. Teniendo en cuenta todo esto, y ya termino con esto, podemos concluir que el paradigma de la desigualdad evidencia la importancia del argumento de las intersecciones, según el cual debemos dejar de intentar enumerar los diferentes elementos o variables de la desigualdad para centrarnos en sus entrecruzamientos y reforzamientos mutuos, ya que existe una amplia evidencia de que las desigualdades económicas crecientes se están desbordando hacia todos los aspectos socioculturales, políticos de la vida, y esto además en presencia de poderosos mecanismos que las refuerzan y retroalimentan en las diferentes esferas. Por ello, debemos movernos más allá de los modelos de crecimiento económico y de concepciones lineales de la desigualdad para desarrollar trabajos interdisciplinarios que nos lleven a construir programas de investigación que contemplen la complejidad del problema y permitan integrar y producir conocimiento desde diversas disciplinas y enfoques. Por lo tanto, el programa de investigación que debemos construir será uno en el que confluyan saberes y acciones de las diversas disciplinas sociales, economistas, sociólogos, antropólogos, politólogos, ambientalistas, geógrafos y estudiosos de las políticas públicas para generar conocimiento útil que posibilite tomar decisiones para enfrentarlo. Y este esfuerzo no es posible si no se acepta a la par, no solo el enfoque interdisciplinario, el valor y la eficacia de los distintos enfoques y métodos de investigación, todos. Estrategias descriptivas pueden usarse con propósitos analíticos, así como también un enfoque atributivo basado en términos de renta y de riqueza puede combinarse y completarse con un enfoque relacional que indague en las relaciones sociales en las que se despliegan las ventajas y las desventajas, individualismo y estructuralismo, estudios, aproximaciones individualistas y estructurales, estudios de nivel micro, meso y macro, y estudios estadísticos combinados, ¿por qué no?, también con investigaciones etnográficas, cualitativas, historias de vida, etc. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, cerraríamos la mesa con el doctor Rodrigo Salazar. Él es doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor de tiempo completo de aquí de la Flaxo, coordinador de la Maestría en Gobierno de Asuntos Públicos, también es egresado de la Maestría Sociales de la Flaxo. Sus áreas de estudio son la metodología de las ciencias sociales, comportamiento electoral y la economía política de la pobreza y la desigualdad. Actualmente trabaja en un proyecto sobre el impacto de la criminalidad y la desigualdad sobre los patrones de votación en América Latina. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Gloria. Yo me voy a cronometrar. Para que no... Aquí, exacto, porque ya ven, la verdad, me encuentro muy interesante y no acabo de... Entonces, bueno, lo bueno es ser el último, es que tengo la última palabra. Lo malo es que nadie la quiere oír porque ya están todos muy cansados. Yo me voy a tratar de apurar con esto. La idea que quisiera plantear aquí para hablar de... Estamos en súper tiempo. Es súper, sí. La verdad. Entonces, la idea que quisiera aquí plantear sobre debates renovados en las ciencias sociales es en términos de lo que yo llamo, solo exagerando ligeramente, una revolución de la validez que está, por la que están pasando las ciencias sociales, y la quisiera poner en estos términos. Los científicos en general, todos, lo que buscamos es explicar, dar una explicación a los problemas. Y para dar una explicación contestamos preguntas que comienzan con ¿por qué?
¿no? Incluso un libro muy reciente de Judea Pearl sobre el tema directamente se llama El libro del porqué. Es un libro fantástico sobre explicaciones científicas. Entonces, cuando hablo de revolución de validez, hablo de los criterios intersubjetivos, es decir, aceptados por una comunidad, por los que se juzga que una respuesta a esa pregunta que comienza con ¿por qué? Es válida. ¿Ok? Y esta idea se refiere a dos grandes grupos de criterios de validez. Yo lo diría así, explicamos para introducir, igual que Cecilia, de hecho también me voy a disculpar si por motivos de brevedad y estilo hago afirmaciones que suenan un poquito fuertes. Entonces me justifico por anticipado de eso. En realidad, pues no hay tiempo suficiente para hacer los matices pertinentes y las excepciones honrosas a algunas cuestiones que señalaré. Entonces, decía, el primero de estos criterios que se ha impuesto en las ciencias sociales es, primero, decimos que hemos explicado un fenómeno cuando podemos dar cuenta de sus causas, ¿verdad? Entonces, la respuesta a la pregunta que comienza con ¿por qué? Es enumerar o enunciar las causas que tienen como resultado el fenómeno que nos proponemos entender. Ahora, esta explicación en términos causales tiene dos vertientes a su vez. Una es empírica y otra es teórica. Entonces, y aquí están donde se imponen los criterios a los que me estoy refiriendo. Decimos que una explicación causal es válida en términos empíricos cuando podemos proporcionar evidencia de que las relaciones de las que estamos hablando al enumerar las causas de un fenómeno, la evidencia tiene que ser tal que sea convincente afirmar que la asociación que se observa entre la causa y el efecto se debe a una relación causal entre esos dos fenómenos y no a otras posibles causas intervinientes, ¿verdad? Este es principalmente a lo que se refiere el mantra de correlación, no es causalidad, más bien eso en un poquito más extendido significa correlación no es evidencia suficiente de causalidad, ¿verdad? Estamos obligados a presentar desde el diseño de investigación a disponer la evidencia en forma tal que se pueda decir que la correlación observada se debe efectivamente a una relación de causa-efecto. Entonces, esa es la primera, de hecho esa es la más notoria o la parte de la revolución de la validez a la que me refiero. La más escandalosa, la que más se escucha, es a la que se refiere esta situación de los métodos relativos a la evidencia de causalidad. Todos los programas de metodología de las universidades más reputadas que ustedes quieran están orientados precisamente a discutir, enseñar, transmitir cuáles son las alternativas de diseño de investigación precisamente orientadas a dar cuenta de una relación causal. Por supuesto, nada de por supuesto. Para muchos, sobre todo pues, cuando no hay una buena mano detrás de esa formación, para muchos suena como cierta habilidad para manejar un software. Y bueno, no, nada que ver. Es mucho más que eso, un diseño de investigación orientado a presentar evidencia convincente de causalidad, creo yo que tiene un nivel de creatividad, un nivel de imaginación,
un entrenamiento necesario para que el investigador, la investigadora estén pendientes y sepan detectar la existencia de fuentes exógenas de variación, como se le dice a el hecho de que la asignación del tratamiento sea genuinamente aleatoria, la capacidad de diseñar experimentos naturales. Todo esto, es decir, estos requisitos no son requisitos meramente técnicos, exigen de nosotros mucha imaginación, mucha creatividad, mucho talento. Es así, por ejemplo, siempre digo cuando enseño sobre esto, yo lo que sea que tomaron Acemoglu y sus colaboradores, la droga que ingirieron para encontrar que la muerte de colonos es un instrumento de vigencia de instituciones de derechos de propiedad, esa droga yo la quiero, ¿verdad? Pero no dicen cuáles. Pero por otro lado, un ejemplo tal vez más reciente y más cercano, el artículo de Cantú, en el que encuentra evidencia de fraude al comparar casillas básicas y contiguas. Bueno, se los recomiendo a todos muchos para que vean el nivel de creatividad que está involucrado en un buen diseño de investigación. Ahora, como les decía, esta parte es la más sonora, la que más insiste, la que, bueno, cuando mandamos artículos a publicar, pues es en la que más nos fastidia, en la que más nos molesta, nos va a decir, esto es una cosa espuria, qué sé yo. Entonces, bueno, está bien que la atendamos, pero creo yo que la otra parte de la revolución de la validez es una en la que también tendríamos que prestar especial atención. Les decía, la primera, la empírica, es sobre mostrar evidencia de causalidad. La otra, la teórica, es más allá de que uno pueda presentar una asociación causal entre las variables X y Y, si uno quiere. La parte teórica de la revolución de validez es que uno tiene que tener un buen argumento sobre el mecanismo que relaciona a X con Y, ¿verdad? Y a esto le llamamos teoría, o teoría de alcance medio, si se quiere, utilizando la expresión de Merton, aunque Boudon se burlaba y a mí me da risa. Es que lo que en ciencias sociales dicen teoría de alcance medio, pues en las otras ciencias se le dice teoría, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a esto me refiero, es decir, una buena explicación incluye un argumento sobre cómo es que se da esta asociación entre dos variables. ¿Por qué es importante y por qué sin esto no podemos decir que un fenómeno se ha entendido realmente? Pero proporciona el ejemplo del escorbuto, ¿no? Que es esta enfermedad horrorosa que le da principalmente a los marineros. Entonces, en algún momento se dio con una evidencia sólida, hasta donde se podía decir, que si uno pone suficientes cítricos, limones, naranjas en el barco y los marineros lo consumen, no les va a dar escorbuto, ¿verdad? Entonces, eso es una asociación empírica, con perdón, eso es una asociación empírica bastante sólida del consumo de limón y el nivel de escorbuto. Pero tiempo después, en ciertos barcos y en ciertas expediciones al Polo Norte, pues otra vez la gente se empezó a morir de escorbuto. ¿Y qué había pasado? Pues que los médicos de estas expediciones dijeron, es que no es el escorbuto, es un antioxidante que tienen los limones, pero también la carne seca. Entonces se llevaron carne seca en vez de limones, porque se les ocurrió a estas personas que eso era suficiente. ¿Por qué? Porque no entendían que el mecanismo que vincula al fregado limón con la enfermedad es a través de la vitamina C, ¿verdad? Por eso, si no entendemos el mecanismo, no entendemos el fenómeno, más allá de que tengamos una evidencia sólida de asociación causal entre dos factores.
Por supuesto, la propia verificación del mecanismo también tiene sus propios métodos empíricos, ¿verdad? Como el análisis de mediación, pero en todo caso, dar con estos mecanismos es una teoría es una tarea de naturaleza teórica en la que interviene mucho también, no solo el rigor lógico, que es indispensable, pero a eso hay que sumar creatividad para dar, pues hay que tener imaginación sociológica, decía Mills, ¿verdad? Con una expresión a la que no remití, no era así de piensa lo que se te dé la gana y dilo. No, en realidad era esta capacidad de establecer cómo se dan los vínculos entre fenómenos aparentemente no vinculados. He de decir que aquí hay más aún campo para un debate renovado, sobre todo desde que se popularizó la teoría de la perspectiva de Kahneman y Tversky, y se popularizó más aún por Thaler y su libro Notch. En todo caso, con lo que cerraría esta idea, aquí hay gran oportunidad para un debate renovado, porque una teoría, ¿de qué se forman los elementos de una teoría? Pues son los supuestos que hacemos sobre los actores relevantes y las relaciones entre estos actores, y cómo a partir de estos supuestos llegamos a determinadas conclusiones. Con la obra de Kahneman y Tversky se renovó algo o bastante cuáles son las características que esperamos de los supuestos de nuestras teorías. Hasta antes, la idea usual es que los supuestos debían ser plausibles, ¿verdad? Pero la plausibilidad de los supuestos es de hecho un criterio bastante vago y que puede llegar a ser muy subjetivo. Entonces, lo que a uno le puede parecer plausible, como por ejemplo el famoso supuesto de racionalidad económica, pues a otra persona le puede parecer que no es plausible. Con la obra de Kahneman y Tversky se renueva el debate, porque ellos de hecho sustituyen este supuesto de la racionalidad propiamente económica con sus propios modelos del comportamiento, y dicen, ¿por qué los nuestros son mejores? Porque están probados en experimentos, ¿verdad? Que de hecho no hay mejor evidencia en esta vida del mundo que la experimental. Entonces ellos dicen, no, es que nuestros supuestos no son plausibles, son realistas, ¿verdad? Ese es el argumento de ellos para defender su modelo. Y dicen, como nuestros supuestos son realistas, conducen a mejores predicciones. Aquí es donde hay una gran oportunidad para un debate, porque no es clarísimo que deba ser así, ¿verdad? Como ustedes tal vez intuitivamente lo sepan, pues buena parte de la teoría de la gravedad se basa en un supuesto que es el vacío, ¿verdad? Entonces asumamos vacío, ¿y qué va a pasar con los cuerpos? Ok, el vacío no existe. Ahora, no existe, no existe, o sea, o si hay que crearlo en el laboratorio, ¿verdad? Esto no es para desacreditar a Kahneman y Tversky en realidad, pero un debate renovado que ha sido un poco obscurecido por la parte empírica de la revolución de la validez, tendría que ver cuál es la relación de supuestos y realidad. ¿Cómo se relaciona además cuando la evidencia cuando la evidencia es inconsistente con las expectativas teóricas? ¿Qué sigue? ¿Se rechaza toda la teoría? ¿Se modifican algunos de los supuestos? ¿Cuáles de ellos? ¿Los que no son plausibles o los que no son realistas? ¿Verdad? Más aún, cuando decimos, porque claro, a veces las cosas las repetimos, se convierten en mantra, ¿verdad? Y no estamos aprovechando la oportunidad para participar en un debate renovado. Entonces, uno de esos debates renovados es cuando los supuestos de una teoría, plausibles o no, aplican a una realidad específica, ¿verdad? Espero que podamos participar en este debate renovado. Muchas gracias. Bueno,
pues muchas gracias por su disciplina en los tiempos. Yo en realidad voy a resaltar algunos puntos porque salieron muchas ideas que seguramente iremos sistematizando para ir construyendo esta agenda, ¿no? La pregunta fue ¿por qué un debate renovado en las ciencias sociales? Y yo creo que cada una de las participaciones desde distintos enfoques, desde distintas disciplinas fueron contestando esta pregunta. Creo que hay coincidencia en que el mundo actual necesita nuevos lentes, nuevos ojos, nuevas miradas, pero no solamente eso, sino miradas mucho más integrales, más complejas, ¿no? Decía Cecilia que la desigualdad tiene muchas dimensiones y cómo verlas, a lo mejor todas, yo no sé si se puede ver todas a la vez y además identificar las causas de cada una de esas desigualdades, ¿no? No sé si es un reto o eso no es posible. Un segundo elemento es de alguna manera unas participaciones más que otras, pero yo lo concentraría en, como lo dijo Cecilia Bóvez, la necesidad de reevaluar los apegos disciplinarios. Creo que en eso también hay cierta coincidencia. Hay coincidencia en la necesidad de construir convergencia disciplinaria, construir las miradas desde de distintos paradigmas, dialogar con las otras ciencias sociales que no son, dialogar con las otras ciencias que no son las ciencias sociales, y para eso, bueno, tendremos a lo mejor en nuestra segunda etapa de debate renovado, hacer invitaciones, abrirnos precisamente a dialogar y discutir con otras ciencias. Otro elemento en los que todos coinciden son los problemas no resueltos, ¿no? De distinta naturaleza, la pobreza, falta de crecimiento, el ejemplo que ponía Cecilia Bóvez, la desigualdad, lo que aborda Mónica Casalet con la cuarta revolución industrial, ¿no? Desafía de manera muy importante a las ciencias sociales, no solamente por los conocimientos, sino por el tipo de estudios, ¿no? Ella hablaba de estudios prospectivos que habría que hacer y de qué manera pues, las ciencias sociales aportan a estos estudios prospectivos, ¿no? Otro elemento son las perspectivas metodológicas. En eso, más que perspectivas, bueno, la centralidad, Rodrigo ubicó en su participación la centralidad que tiene la comprobación de las relaciones causales y por qué es tan importante poderlas probar. Y bueno, ahí hay un desafío muy importante, ¿no? Porque pues no sé cómo se podrá, no sé hasta qué tanto se podrá probar la causalidad al mismo tiempo de todo, no sé. Ahí Rodrigo. Se lo dejo. En ese sentido, bueno, yo retomo lo que dice Rodrigo, este término de revolución de la validez de las ciencias sociales. Me parece que ahí se abre un debate muy importante y también eso se conecta con otra propuesta de esta nueva gestión institucional que tiene que ver con la construcción de un eje transversal de métodos y técnicas de investigación. ¿Qué nos queda? Bueno, lo que nos quedaría es, en realidad, cómo vamos a retomar y cómo vamos a construir este debate renovado en las ciencias sociales.